Buenos días con todos, bienvenidos a las personas que están aquí presentes en el auditorio y a las personas que se han conectado a la transmisión por Teams. El día de hoy continuamos con el programa de certificación oncológica para el médico residente y estamos en el módulo de hematología. En este módulo tenemos algunos temas a tratar y dentro de esos temas pues tenemos el tema tromboprofilaxis en pacientes oncológicos. En esta ocasión, la exposición la va a dar la doctora Stephanie Terán, quien es residente de hematología, y su tutor ha sido el doctor Rafael Ochamín, quien es médico tratante de hematología y nos acompaña aquí. Doctor Ochamín, bienvenido, gracias por su presencia. Adelante, doctora Stephanie, y empecemos con la charla. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la charla. El tema de hoy es tromboprofilaxis en pacientes oncológicos. Vamos a empezar por la fisiología. Tenemos, como ustedes conocen, la cascada de la coagulación con la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca que inicia con el factor 12, el cual activa el factor 11, y este por medio del calcio va a activar el factor 9. Este va a activar a su vez al factor 8. Y una vía extrínseca que es desencadenada por un traumatismo, el cual va a causar un aumento del factor tisular, y este va a actuar en el factor 7A, en el factor 7 para convertirse en factor 7 activado. Las dos vías aquí confluyen en la vía común, las cuales activan el factor 10 por medio del calcio y actúan formando el factor 10 activado, el cual actúa en la protrombina y va a permitir la conversión a trombina y está en el fibrinógeno para convertirse en fibrina y poder formar el coágulo. Dentro de la fisiopatología tenemos que recordar que el cáncer es un inductor de estado protrombótico y se va a presentar como trombosis. Los siguientes mecanismos son protrombóticos que se encuentran en la tríada de Bicho. Dentro de esto tenemos las anormalidades de la pared vascular que son desencadenadas por invasión directa del tumor, disfunción endotelial, citoquinas tumorales, presencia de catéter venoso central, la quimioterapia y la radioterapia. Anormalidades del flujo sanguíneo dado por el reposo o inmovilización de los pacientes y por procedimientos quirúrgicos. Y los componentes de la sangre, que estos son la sobreexpresión de proteínas procoagulantes, citoquinas tumorales, cirugías recientes, quimioterapia, terapia hormonal, agentes estimulantes de la eritropoyesis como la eritropoyetina y la terapia antiangiogénica. La eritropoyetina es importante tenerlo en cuenta ya que este es un factor importante que genera angiogénesis y cambios endoteliales, lo cual va a producir el efecto protrombótico. También tenemos que uno de los principales mecanismos de la trombosis es la sobreexpresión del factor tisular. Como podemos ver aquí, la célula maligna va a provocar un aumento del factor tisular y también la quimioterapia, el daño endotelial, lo cual nos va a desencadenar el efecto protrombótico. Dentro de la epidemiología, los pacientes con cáncer presentan eventos tromboembolíticos y esta es la segunda causa de muerte en estos pacientes. Aquí podemos ver cómo los pacientes con cáncer que tienen que tienen una trombosis venosa van a presentar una mayor mortalidad en relación a los pacientes que solo presentan cáncer con un 7.4 de mortalidad. Los tipos de anticoagulantes que tenemos, podemos tener inyectables y orales. Dentro de los inyectables tenemos heparinas de bajo peso molecular e inhibidores indirectos del factor 10A. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular, la más importante, la enoxaparina, la que más usamos, y en los anticoagulantes orales tenemos antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina e inhibidores directos del factor 10A. De estos, el más importante, el más usado es el rivaroxaban y el dabigatran. Las heparinas de bajo peso molecular, tenemos la enoxaparina, como les comenté, la más usada, con una vida media de 2.7 horas, una biodisponibilidad del 91% y un pico de actividad en el anti-10A de 3 a 5 horas. La dosis de profilaxis en riesgo moderado es de 20 miligramos al día y en riesgo alto de 40 miligramos al día. Y en dosis de tratamiento para anticoagulación, 1 miligramo por kilo de peso en 24 horas. En los anticoagulantes orales tenemos el dabigatran, el rivaroxaban también.
El dabigatran se da 2 veces al día, tiene una vida media de 12 a 17 horas y alcanza su pico máximo a las 2 horas. El rivaroxaban se da una vez al día, tiene una vida media de 5 a 13 horas y también su pico máximo lo alcanza a las 3 horas. El mecanismo de acción de los anticoagulantes, tanto de las heparinas como del rivaroxaban, va a ser en el factor 10A, inhibiendo este factor. Y también de la proton, los que inhiben la vitamina K van a actuar aquí en la protrombina y en el factor 10 y el 9. Ahora, la pregunta importante en nuestros pacientes es ¿a quién debemos administrar la tromboprofilaxis? ¿Con qué pacientes debemos tratar? Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, tanto los relacionados al paciente como la edad avanzada, comorbilidades, la obesidad, el performance status medido por las escalas de Koch o Karnofsky. Los relacionados a las neoplasias, tenemos que tener aquí en cuenta la localización, el tipo histológico, el estadio del tumor, la compresión, si es que este está causando compresión, el tiempo de diagnóstico también que tenga el paciente, los biomarcadores como una hemoglobina menor a 10, leucocitos mayor a 11.000, plaquetas mayor a 350.000, factores tisulares, entre otros. Y relacionados al tratamiento, si el paciente ha sido sometido a cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o eritropoyetina y también tiene un catéter venoso central. Aquí podemos observar el caso de una paciente femenina que presenta una masa mediastinal, lo cual ocasiona una compresión en vena cava y esto también genera una trombosis de vena cava. Aquí podemos ver la paciente debota con un síndrome de vena cava y aquí se observa una red colateral que presenta. También tenemos que tener en cuenta que ciertos medicamentos quimioterapéuticos van a actuar como inductores o inhibidores de los fármacos anticoagulantes orales. Los inductores van a presentar un aumento de metabolismo de estos fármacos y por ende van a presentar una disminución de su concentración plasmática, disminuyendo su efecto. Dentro de los inductores tenemos la doxorubicina, hidarubicina, vinblastina y vincristina y el ectopósido, que son muchos fármacos que ocupamos dentro de los esquemas de quimioterapia. Y también la doxorubicina puede actuar con otro mecanismo como inhibidor. Al ser un fármaco inhibidor, en cambio, va a aumentar la concentración plasmática de los anticoagulantes en la sangre, aumentando también el riesgo de sangrado. La vinblastina también actúa como inhibidor o inductor, asimismo el ectopósido. Acá podemos ver también que la ifosfamida va a actuar como inductor. Y también tenemos aquí el ibrutinib, que actúa como inductor, y el nilotinib como inductor, tanto en las dos escalas. Para tener en cuenta a qué pacientes vamos a tratar, tenemos que ocupar la clasificación de riesgo Coranda. Este es un modelo de riesgo para tromboembolia en pacientes con cáncer. Este va a tener en cuenta, podemos calificarlo como alto riesgo el cáncer de estómago y páncreas, dando una puntuación de 2. Muy alto riesgo, perdón. Alto riesgo en cáncer de pulmón, linfoma, ginecológicos, vejiga, testículos, plaquetas prequimioterapia mayor a 350.000, hemoglobina menor a 10, leucocitos prequimioterapia menor a 11.000 y un índice de masa corporal de 35. Esta escala, bueno, les voy a enseñar. Aquí tenemos al inicio, esta escala se clasificaba, a partir de los 3 puntos se consideraba como un alto riesgo a los pacientes. Sin embargo, como podemos ver aquí, un riesgo bajo de 0, un intermedio de 1 a 2 y un riesgo alto de 3. Esto causaba que muchos pacientes no reciban un tratamiento adecuado. Y se volvió a modificar la escala dándonos que se valoren a los pacientes a partir de los 2 puntos como alto riesgo, lo cual nos ayuda a abarcar a un mayor grupo de pacientes y poder tratarlos mejor. Además de eso, tenemos otras escalas que no son tan utilizadas. Está la escala COMPAS-CAT, que es para cáncer de mama, colorectal, pulmonar y ovárico,
Oncotep, que es para metástasis y compresión vascular, y la escala MICA, que va a incluir el sitio de el sitio y categoría de pulmón y niveles de tumor y niveles de dímero D. Pero estas son escalas que no han sido validadas hasta el momento. Tenemos también la clasificación de riesgo TROLI, que es para pacientes con linfoma, y va a tener en cuenta la trombosis, infartos miocárdicos y accidentes cerebrovasculares, una movilidad reducida con un ECOG de 2 a 4, una obesidad con un índice de masa corporal de 30, localizaciones extranodales ya nos da una puntuación de 1 y un compromiso mediastinal. También tenemos hemoglobina menor a 10 y neutrófilos menor a 1000. Además, tenemos la clasificación de riesgo IMPEDE, que es para pacientes con mieloma múltiple. En esta clasificación tenemos como predictores agentes inmunomoduladores con una puntuación de 4, un índice de masa corporal mayor a 25, fractura pélvica o cadera, el uso de doxorubicina, el uso de dexametasona, que es muy usado en los pacientes con mieloma, con una puntuación, si es dosis alta, de 4 puntos y una dosis baja de 2 puntos. Etnia asiática, restando 3 puntos. Un antecedente de trombosis antes del mieloma, sumando 5 puntos. Si tiene el paciente un catéter venoso central, profilaxis en curso con heparinas de dosis con heparinas de bajo peso molecular o warfarina, y profilaxis en curso con heparinas de dosis, pero de manera profiláctica. Entonces, a estos pacientes con un score menor a 3 no se los considera como para tratamiento, desde la probabilidad de que presenten un evento tromboembólico es de 3.3, y los pacientes mayor a 8, la probabilidad es de 15.2. La tromboprofilaxis, bueno, la tromboprofilaxis la vamos a dar en pacientes perioperatorios de heparinas de bajo peso molecular 40 miligramos al día desde 12 horas antes del procedimiento hasta 7 a 10 días después de la cirugía, con una evidencia 1A. En pacientes hospitalizados damos heparinas de bajo peso molecular de 20 miligramos al día o 40 miligramos al día con evidencia 1B. En pacientes que tengan catéter venoso central no se recomienda profilaxis. Esta tiene una evidencia 1A. Y también medidas mecánicas en caso de que sea imposible darles anticoagulación a los pacientes por un alto riesgo de sangrado. La tromboprofilaxis en los pacientes ambulatorios se da una profilaxis primaria si es que los pacientes tienen un corando mayor a 2 con heparinas de bajo peso molecular o rivaroxaban, con evidencia 1B, en mieloma múltiple en pacientes con tratamiento con talidomida o lenalidomida es indicado una tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular o ácido acetilsalicílico. Y en pacientes con catéter venoso central, igual con CVC, no se recomienda profilaxis. Entonces, la profilaxis en pacientes con cáncer es realmente una necesidad. Aquí podemos ver una tabla en donde a partir del diagnóstico en la internación tiene un mayor pico en donde realmente sí sería útil dar una tromboprofilaxis. Sin embargo, mientras recibe la quimioterapia y llega a remisión, ya no es realmente útil o necesario dar una tromboprofilaxis. Asimismo, ya cuando llega al fin de la vida, al estado final de su vida, no es necesario, a pesar de que presenta un pico de una alta prevalencia de tromboembolia, no es necesario porque ya está en los días finales de su vida. La profilaxis, bueno, tenemos varios factores de riesgo dependiendo de ciertas enfermedades como la leucemia linfocítica aguda. Un factor de riesgo es el uso de asparaginasa en estos pacientes. La leucemia promielocítica aguda, el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Y en los pacientes con trasplante autólogo, como pueden ver, y con mieloma múltiple, los factores de riesgo son el uso de inmunomoduladores. ¿Cuándo damos anticoagulación a estos pacientes? La anticoagulación se debe dar si es que el paciente es sintomático o tiene un hallazgo incidental. Como les comenté al inicio, la mayor parte de estos diagnósticos son incidentales, ya que menos del 10% de pacientes van a presentar una clínica de trombosis venosa.
Entonces, si el paciente es sintomático o tenemos un hallazgo incidental, tenemos que preguntarnos, ¿tiene interacción los medicamentos que le estamos dando con los anticoagulantes o tiene alto riesgo de sangrado? Si no tiene ninguna de estas, podemos iniciar anticoagulantes orales con rivaroxaban y considerar extender el tratamiento por 6 meses. Mientras que si tiene alto riesgo de sangrado o tiene interacciones con anticoagulantes orales, pues podemos iniciar anticoagulantes con heparinas de bajo peso molecular. Si el paciente tiene un catéter, es importante saber si es que este catéter está infectado o es no funcional. Si es así, tenemos que remover el catéter y empezar la anticoagulación cumpliendo 3 meses de tratamiento. Si no es así, se da 3 meses de tratamiento sin remover el catéter y luego, posterior a esto, considerar si es que se lo puede remover. Tenemos dos grandes estudios, el estudio Cancini y el estudio AVERT, que valoran el uso de rivaroxaban y apixaban. Tienen una gran respuesta los pacientes con rivaroxaban, con una rivaroxaban de 2,7% y apixaban de 7,3%, con pocos efectos secundarios. Dentro de la anticoagulación, uno de los mejores métodos para controlar si es que estamos realizando un correcto manejo sería el medir la actividad anti-DIESA, que realmente no se realiza en muchos lugares. Y es importante también debido a que la anticoagulación, para poder manejar una buena anticoagulación, tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene obesidad o insuficiencia renal, ya que esto puede modificar los valores de anticoagulación. Entonces, el control de actividad de anti-DIESA se hace con un filtrado del plasma, se hace un doble filtrado y esto se valora. Si es que tenemos un resultado de menos de 0,4, esto indica que no estamos realizando una anticoagulación. Si es que estamos teniendo un resultado de 0,4 a 0,8 de antifactor 10A, nos va a indicar que estamos realizando una correcta anticoagulación profiláctica. Mientras que si tenemos un valor de 0,8 a 1,2 de antifactor 10A, nos indica que estamos realizando una anticoagulación terapéutica adecuada. Tenemos que tener en cuenta los riesgos de sangrado. Los riesgos de sangrado tenemos factores modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos úlcera péptica, episodios de hemorragias en los últimos 3 meses, plaquetas menores a 50.000 y en ciertos casos también podemos dejar hasta menor de 30.000, insuficiencia renal crónica, cáncer activo, enfermedades reumatológicas y también un CVC. Y los factores no modificables, que el paciente sea de sexo masculino o una edad avanzada, menor a 40 años o mayor a 85 años. Para medir los riesgos de sangrado también tenemos una escala, la escala Haas-Blid. Dentro de esta, la H, que es de hipertensión, una hipertensión no controlada con presiones arteriales a 160 milímetros de mercurio. En la A es una insuficiencia renal o disfunción hepática que nos da una insuficiencia renal que requiera diálisis, trasplante o creatinina sérica mayor a 200 milimoles sobre litro, o insuficiencia hepática con cirrosis o datos bioquímicos que nos indiquen esto. En la S, con una historia previa de ictus, la S de stroke, B de bleeding, historias de sangrados, anemia o predisposición al sangrado. La L de INR instable, menos del 60% de tiempo dentro del rango terapéutico. La E de la edad avanzada, edad en esta escala toma en cuenta la edad mayor a 65 años. Y también medicamentos que afecten la hemostasia, como el clopidogrel o el ácido acetil salicílico. O también la ingesta de mayor a 8 bebidas alcohólicas a la semana, con una puntuación máxima de 9. Un alto riesgo, un valor de mayor a 3 puntos nos indica un alto riesgo de sangrados. Entonces, como conclusiones, tenemos que el cáncer es un estado protrombótico y la trombosis afecta negativamente a la supervivencia de los pacientes con cáncer. La indicación de tromboprofilaxis en el paciente con cáncer va a requerir la identificación adecuada de los factores de riesgo, realizando las escalas adecuadas, que en este caso tendríamos la de Coranda.
Hasta el momento ningún estudio ha sido relevante para determinar si es necesario o no el uso de la tromboprofilaxis. Entonces, esto debe ser valorado de acuerdo al riesgo-beneficio del paciente. Y se debe realizar constantemente una valoración del riesgo de sangrado de los pacientes para modificar de acuerdo a esto el tratamiento de los mismos. Así. Agradecemos a la doctora por la presentación. No sé si el tutor quiere hacer alguna acotación o si hay alguna pregunta en el auditorio también que quieran realizarlo o a través del Teams que también pueden realizar las preguntas mandándolas por el chat. Adelante, doctora Choi. Bueno, un resumen, ha estado claro los conceptos. Básicamente hay que entender que el proceso de coagulación y profilaxia en paciente oncológico sí va a ser una ciencia y un arte, porque al paciente le voy a someter a un riesgo que probablemente someta a sangrados, pero también tenga un peligro que es la trombosis. Hay algunas cosas que puntualizar. El médico que se somete a o que prescribe una profilaxis también tiene que tomar en cuenta el riesgo de sangrado. Y ahí es importante tomar en cuenta qué tumores yo voy a tener mayor sangrado, que son básicamente los gastrointestinales. Por eso ustedes van a ver que algunos tipos de profilaxías con enoxaparina versus los anticoagulantes orales que tienen mayor riesgo en relación con sangrado, se omite los últimos, o sea, los anticoagulantes directos como es rivaroxaban, dabigatran, y se trata de buscar más bien una profilaxia con enoxaparina. Queda mucho al criterio del tratante saber si se somete a este riesgo. Sí, como les digo, siempre voy a tener el otro lado del sangrado. ¿Y qué es lo que pasa lastimosamente con el paciente oncológico? Yo cuando tengo un paciente oncológico no puedo descartar que de base también estoy teniendo una coagulopatía intravascular diseminada, en el cual yo tengo una necesidad de inhibir esa coagulación para profilaxia, pero también tengo un polo protrombótico, polo hemorrágico. Y así va a ser un equilibrio entre riesgos y beneficios que yo tengo que sobrepesar el momento que yo hago una tromboprofilaxis. Lastimosamente, cuando yo ya tengo la tromboprofilaxis, ya la casa se cayó, porque la probabilidad de mortalidad que va a tener el paciente va a ser muy alta. Entonces, ese es otro inconveniente. Algo importante que puntualizar que de pronto ya viene a ser la fisiopatología es que los tejidos como tal que se relacionan con más probabilidad de cáncer, como señaló, y es bien puntual colocarlo, cáncer de páncreas y mama, son secretores de factor tisular. Y eso es parte del entendimiento de la fisiopatología y de la fisiología de la coagulación, que el factor tisular es el importante para ello comenzar a hacer coagulación. Y por eso yo entiendo que un cáncer de páncreas va a tener un mayor riesgo de profilaxia, que digo, mayor riesgo de trombosis, porque el tejido secreta un factor tisular que va a estar circulando y me va a llevar a formar coágulos intravasculares, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo creo que estuvo desarrollado bastante bien la cuestión de la tromboprofilaxis. Piensen siempre en trombosis, piensen en coagulopatía, piensen en tromboembolia pulmonar, piensen en complicaciones en el paciente oncológico, porque estas son causas bastante importantes de muerte. No sé, ¿alguien con alguna pregunta? ¿Echado ahí alguna? Listo. Bueno, agradezco mucho la atención y gracias, Tefi. Gracias por la presentación. La siguiente semana tenemos el examen. Está por problemas técnicos, no se pudo realizar, pero la siguiente semana hay la prueba. Nos vemos la siguiente semana y que tengan un buen resto del día. Hasta luego.